Hola a todos, esta es la primera clase. Como saben, el curso versará alrededor de las distintas teorías de precios y de la distribución del ingreso que han intentado explicar, dar cuenta en la historia del pensamiento económico. En particular nos vamos a concentrar en dos grandes teorías de precios y de la distribución. La teoría clásica o del excedente, que encuentra sus mayores representantes en Smith, Ricardo y Marx, y recientemente en la obra de Sraffa, y la teoría dominante o teoría neoclásica, de la cual ya hemos visto algunos aspectos salientes en el curso de Micro 1. Pero como antesala a esa discusión, me gustaría rever, a modo de introducción, cuáles son los problemas que tiene la teoría marginalista neoclásica del equilibrio parcial, es decir, cuáles son los problemas que tiene el equilibrio parcial marshalliano que ya estudiamos en el curso de Micro 1. Y para eso nada mejor que revisar aquello que vimos rápidamente en el curso de Micro 1, que es la crítica de Sraffa en sus contribuciones del 25 y del 26. Como les decía, el primer problema que motiva el curso es tratar de dar una explicación de la distribución del ingreso. En particular, tratar de entender cómo se divide el producto social, es decir, lo que se produce anualmente, entre las distintas categorías de ingreso, trabajadores, capitalistas y terratenientes. Y eso necesariamente va a tener aparejado, va a requerir una explicación de los precios. Es decir, nosotros vamos a dar una explicación de los precios relativos, vamos a tratar de entender cómo se determinan los precios, no porque el problema sea interesante en sí mismo, sino porque es una manera de entender cómo se distribuye la riqueza social de una nación. Y para eso, como les decía, es interesante y necesario, tal vez, tratar de entender los límites de la teoría de precios que afrontamos en el curso de Micro 1, es decir, la teoría marginalista de lo que se conoce como equilibrio parcial. Recordemos que el equilibrio parcial supone que, digamos, si nos concentramos en un mercado en particular, por ejemplo el mercado de tomates, para no perder la costumbre, el precio y la cantidad de tomates que se venden en el mercado, el precio de equilibrio, y la cantidad de tomates que se venden en el mercado, se dice que son el resultado de la intersección o la interacción entre las fuerzas de la oferta y la demanda. Lo primero que tenemos que notar es que para que ello sea cierto, para poder decir que precios y distribución o precios y cantidades son el resultado de la interacción entre las fuerzas de oferta y demanda, es necesario que tanto la cantidad ofrecida, que la vemos en la curva de oferta, como la cantidad demandada, que la vemos a lo largo de la curva de demanda, varíen, ¿sí?, cuando varía el precio. Es decir, que tengan cierta inclinación. Si no, no hay una tal simetría entre fuerzas de oferta y demanda. Es decir, cuando decimos que oferta y demanda tienen un rol simétrico en esa determinación, lo que estamos diciendo es que cualquier cambio en las condiciones de demanda, o sea, un desplazamiento en la curva de demanda o un desplazamiento en la curva de oferta, lo que hace es alterar tanto el precio como la cantidad transada en el mercado. Eso lo ven ustedes fácilmente si desplazan cualquiera de estas dos curvas. Ahora, si eso es cierto, si estamos diciendo que tal rol simétrico existe, lo que en realidad estamos diciendo es que excluimos, de alguna manera, una curva de equilibrio parcial, de oferta en particular, podría ser de demanda, pero lo interesante es la oferta, que tenga esta forma. ¿Por qué? Porque aquí, si la curva de oferta es horizontal, cualquier variación en la cantidad ofrecida, o mejor dicho, cualquier variación en la cantidad demandada, es decir, un desplazamiento de la curva de demanda, lo único que hace es modificar la cantidad demandada y transada en el mercado, pero no tiene ningún efecto en el precio. Es decir, ese rol simétrico se pierde.
Cuando se cambia la curva de oferta, cambian el precio y la cantidad. Pero cuando cambia la curva de demanda, lo único que cambia es la cantidad. De alguna manera, dada la oferta, de hecho, la oferta tiene el rol de fijar el precio y la demanda tiene el rol en este esquema de validar cuál es la cantidad que se va a transar en el mercado. Entonces, lo que trata de hacer SRAFA, recordemos, es asumiendo que la curva de demanda tiene pendiente negativa, es decir, que se trata de un bien ordinario, cuya demanda de mercado surge de agregar las preferencias de los consumidores, tal como vimos en micro 1. La pregunta que se hace SRAFA es, bueno, ¿qué condiciones tiene que satisfacer la curva de oferta para evitar una curva como la que vimos recién? Es decir, una curva de oferta que aumente o disminuya en cantidad la cantidad producida cuando varía el costo de producción, cuando varía el precio de venta. Concentrémonos primero entonces en el caso de costos decrecientes, es decir, una curva de oferta cuyo comportamiento es como el que se describe en el gráfico, y en el cual una caída de los costos está asociada con un aumento de la cantidad producida. Entonces, como el costo unitario, ¿sí?, disminuye a medida que aumenta la cantidad producida, porque hay rendimientos a escala crecientes, el precio de venta, el precio al que están dispuestos a vender los productores, el precio máximo al que están dispuestos a vender, o mejor dicho, el precio mínimo al que están dispuestos a vender los productores, la cantidad que llevan al mercado, dado que la curva de oferta es decreciente, disminuye a medida que aumenta la cantidad producida. ¿Por qué? Porque el costo unitario cae, entonces el productor está contento con un precio más bajo. Noten entonces que aquí se valida esta simetría de la que hablábamos al inicio, porque cambios en las condiciones de oferta y cambios en las condiciones de demanda, es decir, cambios en las curvas de oferta y cambios en las curvas de demanda, varían el precio y la cantidad transada en el mercado. Ahora, ¿cuál es el problema de tener una curva de costos decrecientes? El problema es que si los costos decrecen, los costos unitarios decrecen a medida que aumenta la cantidad producida, la firma tiene el incentivo a expandirse hasta, una firma individual, hasta cubrir la totalidad de la demanda. ¿Por qué es eso? Bueno, porque aumenta la cantidad producida, disminuyen los costos, y entonces no solo puedo vender cada unidad a un precio más bajo, sino que además le estoy sacando, dada la demanda, porción del mercado a mi competidor. ¿Y hasta dónde me conviene expandirme entonces como empresa individual? Y hasta el momento en el que yo cubro toda la demanda efectual, como diría Smith, que tiene el mercado. Cuando hay costos decrecientes, entonces, la conclusión a la que arribamos es que la firma individual tiene incentivos a expandirse y entonces ya no podemos asumir que la firma individual tenga un comportamiento price taker porque no tiene sentido asumir que el precio para ella va a ser un dato. Si hay una única empresa en el mercado, vimos que las condiciones de competencia, en el sentido de que tiende a expandirse indefinidamente, y entonces a operar como un monopolio, no se respeta. Entonces, el supuesto de empresa tomadora de precios deja de ser válido cuando tenemos una única empresa. Y entonces estamos fuera de las condiciones de equilibrio parcial que asume el sistema marshalliano. Excepto, dice SRAFA, que ocurran dos tipos de rendimientos escalas o economías externas, muy particulares. Economías externas a la firma, es decir, economías de escala que se generan no por el accionar de una empresa individual, sino por el conglomerado de empresas. Piensen, por ejemplo, en un conjunto de empresas que ha operado en un conglomerado industrial y que por estar, digamos, una cerca de la otra, se generan economías de escala en los costos de transporte, en las rutas, en los accesos al conglomerado, que hacen que los costos unitarios para llevar la mercancía al mercado disminuyan.
Pero no es suficiente con que las economías sean externas a la firma. ¿Por qué? Si las economías son externas a la firma, entonces, si los costos disminuyen porque hay un conglomerado, ninguna empresa individual puede sacar provecho de esa situación, sino que todas se necesitan entre ellas, ¿sí? Entonces, no va a haber economías de escala con una sola empresa, sino que es el conjunto de empresas el que genera la economía de escala. Y entonces no va a haber una violación del supuesto de empresa tomadora de precios. Pero ello no es suficiente. También es necesario que las economías sean internas a la industria, es decir, que las economías de escala no afecten a otros precios. ¿Por qué? Porque si la caída en los costos del precio de una mercancía tiene repercusiones en otros mercados, aquí lo que se viola es el supuesto de que los demás precios permanecen constantes. Es decir, lo que se viola es el supuesto de ceteris paribus. Recuerden que cuando nos concentramos en una situación de equilibrio parcial, lo que estamos en realidad asumiendo es que el resto de los mercados, en particular la cantidad transada y el precio del resto de los mercados, de las mercancías que se ven en el resto de los mercados, permanece constante. Entonces, el equilibrio parcial bajo condiciones de competencia, dice Rafa, es concebible cuando hay economías de escala, si esas economías de escala son externas a la firma o internas a la industria. El problema, observa Rafa, es que muy pocas industrias cumplen con este requisito. Es decir, el análisis se restringe considerablemente porque estaríamos analizando un pequeño grupo de empresas o de mercados que presentan economías de escala, no cualquier tipo de mercado que tienen. ¿Qué pasa cuando vamos al caso de los costos no decrecientes? Bueno, cuando vamos al caso de los costos no decrecientes, es decir, cuando tenemos una curva de oferta, pensemos inicialmente con pendiente positiva, es decir, cuando los costos unitarios crecen con la cantidad producida, el supuesto de que la empresa puede expandirse indefinidamente y no cumplir con el supuesto de price taking behavior se respeta. Pero aparece un problema distinto, que es qué ocurre con la remuneración de los factores productivos que intervienen en la producción de la mercancía en cuestión. Es decir, cuando se incrementa la cantidad ofrecida de una mercancía, también se van a utilizar, en relación a la situación inicial, más intensamente los factores que intervienen en esa producción. Por ejemplo, si en la producción de tomates se utiliza un tipo particular de fertilizantes o un tipo particular de trabajo, su demanda, porque está aumentando la producción de tomates, va a aumentar relativamente a la demanda inicial y esos factores van a aumentar en demanda, su demanda va a aumentar, su cantidad demandada proporcionalmente más que el resto de los factores. Eso va a hacer crecer el precio de esos factores, ergo va a hacer aumentar el costo de producción. Entonces, el problema aquí es que si esos factores que intervienen en la producción de tomates también se usan en otros mercados, van a aumentar, por ejemplo, si el trabajo que se utiliza en la producción de tomates, por ejemplo, no sé, trabajadores agrícolas que se utilizan en el cultivo de tomates, también se utilizan en otros sectores, también va a aumentar con el aumento de ese costo salarial el precio del resto de los factores, mejor dicho, el resto de las mercancías que utilizan a ese trabajo como insumo. Y lo mismo con el fertilizante. Entonces aquí lo que pasaría es que la cláusula ceteris paribus, que supone que todos los demás precios permanecen constantes, es lo que no se cumpliría. Salvo en dos situaciones, dice Rafa. ¿Qué situaciones? Supongan el primer caso en el que solamente el tipo de trabajo que estamos considerando es utilizado en el mercado de tomates. Aumenta la producción de tomates, aumenta la demanda de este tipo de trabajo, aumenta la remuneración del factor, pero esa remuneración no tiene repercusiones en ningún otro mercado más que en el mercado del factor que estamos considerando, porque ninguna otra mercancía utiliza al trabajo como insumo. Es decir, si el mercado en cuestión usa insumos o factores productivos en general tan específicos que no se utilizan en otras industrias, es decir,
usa la totalidad del factor en cuestión, entonces el aumento en la cantidad producida de tomates no va a tener ninguna repercusión más que en el precio de ese factor, que va a aumentar, pero en ningún otro mercado más. En ese caso, si bien hay un efecto en otro mercado, en el mercado del factor que estamos considerando, ese efecto no se derrama en ninguna otra industria. O sea, este caso también es muy poco común porque en general las distintas industrias van a utilizar distintos insumos que se utilizan en otras industrias. El otro caso es el caso en el que aumenta la producción de tomates, aumenta el uso de los factores que intervienen en la producción de tomates, pero el uso es tan insignificante en relación al uso inicial, pónganle aumenta la producción de tomates, o se expande una industria en particular, la de zapatos, cualquiera que ustedes quieran, aumenta la demanda de trabajo, pero el aumento en la demanda de trabajo es tan insignificante en relación a la demanda agregada de trabajo, porque es un sector único el que estamos expandiendo, que el efecto en el costo de producción de trabajo, o sea, el efecto en el salario y el efecto en el resto de los insumos, también puede ignorarse. En ese caso, entonces, si los coeficientes técnicos no varían con la escala productiva, y dado que los precios relativos no varían, los coeficientes técnicos podrían no variar, el uso de coeficientes técnicos podría no variar, la curva de oferta, en este caso de largo plazo de la industria, es perfectamente horizontal. Es decir, en este caso, no tenemos ningún efecto en otros mercados, porque el precio de los insumos no varía, pero replicamos la curva de oferta horizontal y, como vimos al inicio, el problema es en este caso que si la curva de oferta es horizontal, no hay ninguna razón para esperar una simetría en la determinación del precio y la cantidad por parte de la curva de oferta y demanda. La oferta determina el precio y la demanda la cantidad. A estos inconvenientes se suma uno adicional, que va a ser un objeto extenso de análisis a lo largo de este curso, que es que si consideramos un mercado no ya de tomates, sino de bienes de capital o insumos, o sea, si nos concentramos en el precio de los fertilizantes como mercado, por definición, un cambio en el precio de los fertilizantes va a tener repercusiones en otros mercados. ¿Por qué? Porque es un insumo de otras mercancías. Es decir, los bienes de capital y los insumos son necesariamente mercancías producidas, pero que además son insumos de otras mercancías. Y entonces es necesario, cuando varía el precio de una de estas mercancías, ver qué pasa en el resto de los mercados. Es decir, un análisis que tenga en cuenta las interacciones input-output, o sea, insumo-producto, entre los distintos mercados. ¿Cuáles son las posibles soluciones que avisora Sraffa a estos inconvenientes que tiene el equilibrio parcial? La primera solución es, de acuerdo a Sraffa, seguir la vieja y obsoleta teoría de los costos de producción, que en esos momentos Sraffa asocia con los autores clásicos, y asumir que los rendimientos son constantes. Es decir, en ese momento Sraffa interpreta que la teoría de los clásicos y de Marx puede resumirse a un caso particular del equilibrio parcial marshalliano de costos constantes. Una curva de oferta perfectamente horizontal que enfatiza el rol fundamental de los costos de producción en el precio de las mercancías. Ahora, Sraffa sabe que en realidad los costos no son constantes. O sea, que si bien en una primera aproximación uno puede asumir que los costos son constantes, en general eso no es así. Entonces, necesariamente tenemos que enchastrarnos las manos, si quieren, y ver qué pasa en el resto de los casos, en el resto de las situaciones que parece ser el caso general. O sea, lo que dice Sraffa es, estudiemos el equilibrio simultáneo en numerosas industrias, o sea, lo que yo les decía, relaciones input-output. Lo que pasa es que en ese momento Sraffa dice, su complejidad lo hace poco fructífero.
Ahí lo que está pensando Sraffa es en lo que se conoce como la teoría del equilibrio general, es decir, estudiar las relaciones input-output, pero no como lo vamos a estudiar nosotros, entre otras cosas, ¿no? Digo, eh, al interior de la teoría clásica o del excedente, sino al interior de la teoría del equilibrio general. Lo que piensa Sraffa ahí es, a partir de una crítica más metodológica, que es tan difícil, digamos, medir y determinar cuáles son las distintas influencias entre inputs y outputs, cuando uno tiene todo el dibujo, digamos, del esquema productivo en la cabeza, que estudiar esas relaciones es demasiado complejo para poder hacerlo de manera fructífera. La segunda posibilidad es mantener el equilibrio parcial, pero abandonar las condiciones de competencia. Es decir, suponer que estamos en condiciones de equilibrio parcial, pero cuando los costos son decrecientes, abandonar el supuesto de que la empresa en cuestión, cuando no se cumplen las condiciones que vimos, que para Sraffa seguían valiendo dentro del equilibrio parcial con competencia, es decir, economías externas a la firma, internas a la industria, abandonar la condición de competencia. Y todo eso es lo que abre espacio a la teoría de la competencia imperfecta, que vimos en nuestro curso de Micro 1 y que no vamos a volver a ver aquí. El problema es que, como les decía, en los años 30, en realidad en los años 20, para Sraffa, la vieja y obsoleta teoría de los costos de producción es la teoría clásica, y en realidad esa es una mala identificación que hace Sraffa. Sraffa tiene una descripción incorrecta, cuando escribe una caracterización incorrecta, cuando hace esa descripción de lo que es la teoría del excedente. ¿Y por qué? Porque la teoría del excedente, la teoría de los clásicos y Marx, había caído en desuso por problemas internos a la teoría y por problemas externos. En particular, problemas externos, quiero decir, era una teoría que tenía consecuencias políticas peligrosas para la clase dominante porque validaba, de alguna manera, la lucha de clases. Pero también los autores clásicos habían sido incapaces de dar una respuesta satisfactoria al problema de los precios y la distribución. Es decir, la teoría clásica tenía dificultades internas que le impedían dar una respuesta satisfactoria al problema de los precios y la distribución. Entonces, lo que vamos a ver en el resto del curso va a ser, vamos a empezar a estudiar la teoría clásica, vamos a ver los problemas que tenía la teoría clásica, como fue planteada por los clásicos y Marx, vamos a ver que esos problemas pueden ser resueltos, y vamos a ver el planteamiento más consistente, si saco el más consistente, que hace Sraffa de esa teoría. Para después tratar de explorar la otra solución que entiende Sraffa puede ser fructífera, por lo menos desde un punto de vista teórico, pero complicada, como dice ahí, que es la teoría del equilibrio general. Bueno, paro aquí y nos vemos en la próxima clase.